en un nuevo día, fortaleciendo los saberes y conocimientos de niñas, niños, señoritas y jóvenes. El Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia presenta Radio Clases, Radio Clases, Radio Clases. ¡Yipi! 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Saludos cordiales, Juventudes de Bolivia. Quien les habla es su profesor José Crenlif Chacoyacama, docente de la especialidad de Física Química. En esta oportunidad, como todas las semanas, nos encontramos con el 6º año de escolaridad en la educación secundaria comunitaria productiva en el área de química. Esta es nuestra tercera sesión. En esta ocasión, jóvenes señoritas, abarcaremos el tema de cinética y equilibrio químico en los procesos productivos. Primeramente debemos aclarar lo siguiente. Una reacción química, por lo general, no es instantánea. Una reacción química, para que proceda, para que se realice correctamente, siempre va a abarcar cierto tiempo. Este tiempo ya puede ser corto, reducido, medio o largo. Ya ese tiempo dependerá del tipo de reacción, como la naturaleza de los reactivos, las propiedades de los mismos, en sí, de varios factores. Pero para que podamos hablar de eso, primero reconozcamos las reacciones químicas que contemplamos día a día, las reacciones químicas que observamos y que no nos hemos dado el tiempo necesario para poder analizarlas. Por ejemplo, todos alguna vez en nuestra vida hemos comido un plátano, un gualele, una banana, no sé cómo le dirán a esta fruta en tu región. Pero, ¿qué es lo que pasa si a este plátano, a este gualele, lo dejamos sin cáscara al aire libre? Obviamente me dirás, profe, mi gualele, mi plátano se ha podrido, ha pasado a estado de descomposición. Pero recuerda, antes de que esa fruta pase a ese estado, primeramente hemos visto ciertos cambios, como por ejemplo, el más visual, el cambio de coloración. Generalmente pasan a colores cafés, marrones oscuros, casi tendiendo a negro. Joven, señorita, ¿sabes por qué esta fruta ha cambiado de color? Pues te comento, esto es debido a una reacción química. ¿Qué reacción química? La de la oxidación del potasio que tiene tu plátano, tu gualele, tu fruta. Mira, joven señorita, nosotros estamos constantemente viendo reacciones químicas. Ahora, pueden haber reacciones químicas que son casi instantáneas, como las explosiones, como la combustión. Y también tenemos reacciones químicas que son más lentas, como por ejemplo la oxidación. Nosotros, si dejamos un metal en la intemperie, poco a poco, paulatinamente, este metal va a oxidarse. ¿Y cómo sé que este metal se ha oxidado? ¿Cómo sé que este metal ha reaccionado químicamente? Porque el metal presenta cambios visuales, tanto en cambio de color, en su textura, hasta el olor le va a cambiar a este metal. Bueno,
Entonces, de esta manera, solo son dos pequeños ejemplos y podemos ver que hay reacciones que van rápido y hay otras reacciones que podemos decir lento. Entonces, para hablar de esto, hay que aclarar qué es la velocidad de reacción. La velocidad en una reacción nos indica qué tan rápido se consumen los reactivos para formar los productos. Se dice que una reacción química se encuentra en equilibrio cuando la velocidad de descomposición, digámoslo así, de los reactivos iguala la velocidad de formación de los productos. Es así cuando una reacción química es considerada en equilibrio. Ahora, existen distintos factores que van a influir en la velocidad de reacción. Pero, ¿cómo se produce una reacción química? ¿Cuándo se produce una reacción química? Esa sería la pregunta. Una reacción química se produce mediante colisiones eficaces entre las partículas de los reactivos. Por lo tanto, al aumentar estas colisiones, vamos a aumentar la velocidad de reacción. ¿Y cómo podemos aumentar el número de colisiones? Aumentando la temperatura. Al aumentar la temperatura, se hace lo siguiente. Se hace que las partículas tengan mayor energía cinética, que se muevan más rápido. Como estas se mueven más rápido, aumentamos la probabilidad de que estas mismas colisionen. Y al aumentar la probabilidad de colisiones, aumentamos la velocidad de la reacción. Eso lo podemos ver fácilmente cuando manejamos nuestros productos de canasta familiar. ¿Qué es lo que sucede en los lugares cálidos? Las frutas, las verduras se descomponen, se echan a perder más rápido en comparación a los lugares con bajas temperaturas. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar este problema? ¿Qué hacemos para evitar que nuestros alimentos se descompongan? Sí, los metemos al refrigerador y el refrigerador es una máquina, es un artefacto que reduce la temperatura de las verduras, de nuestros alimentos. Es por eso que estos ya pueden durar más. En cambio, si queremos consumirlos, tenemos que elevar esa temperatura de tal manera que estos mismos se puedan cocer y así los podamos alimentar de ellos. Otro factor que influenciará en gran medida en la velocidad de reacción es el grado de división o estado físico de los reactivos. Por ejemplo, la velocidad de reacción aumenta dependiendo del estado físico de los reactivos. Por ejemplo, la reacción química es mucho más rápida en los gases. ¿Por qué? Porque estos, al tener mayor espacio intermolecular entre las moléculas que lo componen, es como si creara espacios vacíos. Y en esos espacios vacíos puede entrar otro cuerpo para poder colisionarlos. Pero en cambio, en los cuerpos sólidos, como los metales, esta reacción no ingresa, digámoslo así, hasta el interior, hasta el medio, sino solamente tiene contacto con sus paredes que tienen contacto en el exterior. Es por eso que un clavo, un metal, cuando se oxida, primero se oxida en la parte exterior y en la parte interior, por lo general, se encuentra en mejor estado, ¿no ve? Entonces, el estado en el que se encuentren nuestros reactivos, en el estado físico, va a depender mucho la reacción química. Es por eso que en laboratorio se utiliza el mortero, un mecanismo por el cual vamos triturando estos reactivos, ¿no ven? Ahora tiene todo más sentido.
Bueno, otro factor que va a influenciar de gran manera es la concentración de los reactivos. Y recordemos que la concentración no es nada más que medir de cierta manera la cantidad de materia, la cantidad de reactivo que vamos a utilizar. Por lo tanto, tenemos reacciones que están concentradas y reacciones que están diluidas. Las reacciones que están concentradas tienen gran cantidad de partículas de reactivo y las soluciones que se encuentran diluidas presentan menor cantidad de moléculas, menor cantidad de partículas, por lo tanto menor cantidad de reactivo. Por lo tanto, de esta manera, si aumentamos la cantidad de reactivo, aumentamos la probabilidad de hacer efectivas las colisiones. Pero, en cambio, si reducimos el número de reactivo, reducimos la probabilidad de que se realicen estas colisiones. Y ya sabemos que la reacción química se produce mediante estas colisiones de los reactivos. Joven señorita, este tema es muy interesante. Pudiéndolo estudiar, sé que tendremos una visión más amplia, una visión más exacta a lo que es nuestra realidad. Así que te invito a que te prepares mucho más, investigues mucho más, que el estudio es la herramienta del éxito. Bueno, sin más, me despido esperando poder contar con tu compañía en nuestra próxima sesión. Así que las clases no terminan aquí. Tú puedes continuar con tu estudio. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Radio Clases, Radio Clases, Radio Clases. ¡Yipi! 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres. Estimados estudiantes, les saluda la profesora Graciela Muñoz Marca, maestra de Comunicación y Lenguajes. El día de hoy abordaremos el tema de la oración, el análisis sintáctico y morfológico. Para esto iniciamos desde la práctica con la lectura de la siguiente oración. Camila viajó a Potosí a ver a sus padres. En esta oración, nosotros tenemos que reconocer cuál es el sintagma nominal y el sintagma verbal. El sintagma nominal es el sujeto y el sintagma verbal es el predicado. En la oración, Camila viajó a Potosí a ver a sus padres, ¿cuál será el sintagma nominal? Muy bien, Jorge. El sintagma nominal es Camila y el sintagma verbal, así es, Rosa, es viajó a Potosí a ver a sus padres. Como podemos ver en el texto de aprendizaje en la página 23, hay ejercicios que debemos completar con referencia a lo que vimos en este momento. Ahora nos adentramos a lo que es la teoría. El análisis sintáctico de una oración determina cuál es la estructura de la misma. Se basa en una serie de reglas que nos permiten conocer qué función tienen las palabras que las componen. Para ello es importante conocer las funciones y partes de la oración. El análisis sintáctico es el que nos muestra las funciones que tiene cada una de las palabras dentro de una oración. La estructura de la oración está compuesta por dos sintagmas.
el sintagma nominal y el sintagma verbal. El sintagma nominal es la persona, animal o cosa que padece la acción del verbo, donde el nombre y el sustantivo es el núcleo. En el sintagma nominal podemos encontrar el determinante, el núcleo y el adyacente. El determinante nos indica que va antes del núcleo y determina el género y número. En cambio, el núcleo es el nombre o sustantivo de quien se habla en la oración. El adyacente puede ir antes o después del núcleo y concuerda con el género y número. Por ejemplo, el verano caluroso. En esta oración nosotros podemos identificar el determinante porque dice que va antes del núcleo. ¿Cuál es la palabra que va antes del núcleo? Es el, ¿verdad? Ese es el determinante. ¿Cuál es el núcleo? Es de quién se habla, nos dice, ¿no? En este caso estamos hablando del verano. Entonces llega a ser el núcleo, lo identificamos de esa manera. Y caluroso llegaría a ser el adyacente porque dice que concuerda con el género y número, es decir, es el adjetivo que cumple la función de ampliar el significado del núcleo, es decir, lo complementa. Continuamos con el sintagma verbal, que es el predicado. Este nos muestra la acción del verbo y los complementos que le acompañan. El núcleo es un verbo del que dependen una serie de complementos verbales. Es el elemento imprescindible y obligatorio, mientras que los complementos que lo acompañan son opcionales, es decir, pueden aparecer o no en la oración. En el sintagma verbal, el núcleo es el verbo. El complemento directo va unido al núcleo y complementa el significado verbal. En cambio, el complemento indirecto se une al núcleo del sintagma verbal mediante las preposiciones a y para. Este complemento recibe el daño o provecho de la acción del verbo. El complemento circunstancial expresa una circunstancia de la acción del verbo, la cual puede ser del lugar, tiempo, modo, finalidad, compañía o instrumento. En la siguiente oración identificaremos el núcleo, el complemento directo, indirecto y circunstancial. Darío compró un tractor para el dueño de la quinta. Ahora juntos identifiquemos cuál es el verbo o núcleo. Muy bien, compró. ¿Y el complemento directo? Un tractor. Excelente. Ahora el complemento indirecto. Para. Muy bien. Y por último, el complemento circunstancial. El dueño de la quinta. Muy bien, jóvenes. Continuamos con el análisis morfológico. Este consiste en determinar qué clase de palabra o categoría gramatical forma cada palabra en una frase. El análisis morfológico debe hacerse palabra por palabra. Por ejemplo, María fue a la escuela. En esta oración identifiquemos las categorías gramaticales, que ya lo vimos en la anterior clase. ¿Cuál será el sustantivo? Muy bien, María. Mercado, excelente. ¿Y el verbo? Fue. ¿Por qué? Claro que sí, porque significa acción. ¿Y la palabra al, a cuál categoría pertenecerá? Así es, al artículo. Muy bien, estudiantes, hasta aquí realizamos el análisis morfosintáctico de la oración. A continuación realizaremos 5 oraciones que se encuentran en la página número 26 del texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Ahora, en relación a la oración,
y el significado y función de las palabras, estudiaremos los casos especiales de la acentuación en monosílabos, polisílabos y palabras compuestas. Los monosílabos son palabras de una sola sílaba, no se acentúan nunca gráficamente, salvo en los casos de tilde diacrítica. Por ejemplo, la palabra te es un monosílabo en el cual lo utilizaremos como pronombre. Te llamé ayer. Cuando es utilizada como un pronombre, no lleva acento. Pero si lo escribimos como un sustantivo, hoy quiero tomar un té, este sí llevaría acento. Polisílabos. Las palabras polisílabas toman en cuenta la acentuación gráfica en más de una sílaba. Se atienden a las siguientes reglas. Las palabras agudas. Estas llevan tilde cuando terminan en N, S o en vocal. Por ejemplo, balón, compás, café, bebé, etc. Las palabras graves o llanas son las que llevan tilde cuando no terminan en N, S o en vocal, como por ejemplo fácil, néctar, álbum, fémur, alegría, etc. Y las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde, como por ejemplo mecánica, acústica, acuático, América, ángulo, etc. Hasta aquí conocimos las 3 reglas de los polisílabos. Ahora continuamos con la acentuación de las palabras compuestas. Palabras compuestas sin guión. Cuando nos encontramos ante una palabra compuesta de 2 o más lexemas que se escriben sin guión, solo lleva tilde, si lo necesita según las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, la palabra anteojos. Son 2 palabras, pero en este caso la unimos sin necesidad de poner un guión o algún signo. Palabras compuestas con guión. En el caso de palabras compuestas de 2 o más lexemas que se escriben con guión, cada uno de los componentes se mantiene independientemente, por lo que llevan tilde siguiendo las reglas generales de acentuación, como por ejemplo teórico, práctico. Para que sea una palabra compuesta, se las une con un guión. Palabras compuestas terminadas en mente. En el caso de los adverbios terminados en mente, la tilde se pone en el primer componente, es decir, en un adjetivo. Solo en el caso de que éste lo lleve de manera independiente. Como por ejemplo, fuertemente. Estas 2 palabras se las puede unir en una palabra compuesta. En este caso, esta palabra no lleva acento. Otro ejemplo, fácilmente. Al unir estas 2 palabras, nos indica que cuando la palabra lleva tilde, siempre se mantiene en el primer componente, es decir, en el adjetivo. En este caso, el adjetivo es la palabra fácil, entonces la acentuación se mantiene fácilmente. Bueno, estudiantes, hasta aquí llegamos con los contenidos de la oración y los casos especiales de la acentuación. Les sugiero vayan profundizando los temas abordados el día de hoy con la ayuda del texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Y así, jóvenes, nos vemos hasta la próxima clase. No olviden abrigarse, lavarse las manos, ponerse barbijo. Cuídense mucho, jóvenes. Y recuerden, su salud es la salud de su familia. Hasta luego. Radio Clase.
Radio Clase, Radio Clase. ¡Yipi! 2022, año de la Revolución Cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres.